¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Van a disculpar la demora. Perfecto. Entonces van a disculpar, por favor, la demora. Vamos a comenzar eh, continuando con la unidad. Ya habíamos ingresado a la unidad número 4, primera ley de la termodinámica, y ya habíamos, bueno, desarrollado algunos conceptos, principios que, como les había mencionado, lo vamos a reforzar con la parte práctica. Entonces, intentaremos hoy terminar con esa parte introducción teórica y ya el próximo día sábado realizar algunos ejercicios relacionados a los conceptos. Ya, eh, bueno, creo que está. Perfecto, entonces ya habíamos llegado a evaluar las características de los sistemas abiertos y estábamos ingresando a algunas características de los sistemas cerrados, ¿no? Pero bueno, recapitulando algunos puntos para las personas que no pudieron ingresar la clase pasada, estamos desarrollando el tema de la unidad número 4, primera ley de la termodinámica, y vamos a recordar algunos principios y conceptos importantes, ¿no? Entonces, nuevamente, para ir consolidando esos conceptos, eh, la primera ley de la termodinámica es una ley de conservación energética, es una ley de conservación de la energía que está desarrollada, ¿no? Asumiendo ciertas hipótesis dentro de las más relevantes que considera esta ley, es que asume que la energía del universo es una constante, ¿no? Y de que esta no cambia con el tiempo. Es la definición y la hipótesis que consideran para el desarrollo de esta ecuación de la primera ley de la termodinámica, ¿no? Entonces, como términos de concepto como tal, de lo que significa la primera ley de la termodinámica, está establecido, descrita como con el siguiente concepto, ¿no? De cuando hablamos de conservación energética, decimos de que la energía no se crea ni se destruye, sino que se conserva, se transfiere, se transforma. Si la energía se transfiere cuando estas cruzan la frontera de nuestro sistema, y estas formas de poder cruzar la frontera de nuestro sistema, como lo veníamos mencionando desde la unidad anterior, se puede dar mediante calor o trabajo, ¿no? Entonces, asumiendo esos conceptos, esos criterios, es mediante estas condiciones que nosotros podemos desarrollar y determinar nuestros balances de energía en función a la ecuación de la primera ley de la termodinámica. Entonces, esta ecuación nos permitirá realizar balances energéticos dentro de nuestro sistema, ¿no? Ya habíamos visto algunas características en el ejemplo que, bueno, ahora las vamos a volver a detallar. Entonces, ahí tienen, ¿no? En términos de ecuación, bueno, la ecuación de la primera ley de la termodinámica, ¿no? Eh, este punto, bueno, la parte, y en este caso izquierda, de la ecuación donde tenemos al cambio de energía interna, pues bueno, vendrán a ser todas esas formas de energía presentes en nuestro sistema, las cuales son equivalentes a las formas de energías capaces de cruzar la frontera de nuestro sistema, que ya habíamos visto que son calor y trabajo, ¿no?
Entonces ya también como definición y convención de signos que nosotros asumimos dentro de nuestra ecuación, consideramos, ¿no?, de que todo calor que es introducido o que es liberado a favor de nuestro sistema, ¿sí?, el cual es entregado a nuestro sistema, está relacionado con un signo positivo, ¿no? Es por eso que en esta ecuación también aparece como positivo, y todo calor cedido, ¿sí?, está como negativo. En el caso del trabajo es a la inversa: el trabajo que genera mi sistema es positivo y el trabajo que he generado a mi sistema es negativo, ¿no? Eh, Eso también que se había definido en la clase pasada, el tema de los cambios de energía interna. Ahí están detallados cada una de las nomenclaturas que hemos venido utilizando en términos de Q y W para representar el calor, bueno, mediante la letra Q, del calor neto transferido. Estamos hablando también de que tanto el Q como el W son valores netos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de valores netos, estamos hablando de una diferencia, ¿no?, de el Q de entrada menos Q de salida, y en el caso de el trabajo, trabajo de salida menos trabajo de entrada, ¿no? Entonces, son valores netos estos dos Q que se encuentran representados con las letras mayúsculas. Un momento. Perfecto, entonces ese era otro puntito para considerar dentro de lo que hemos visto y desarrollado en la anterior clase, ¿no? Entonces estamos hablando de valores en términos netos, ¿sí?, tanto para calor y trabajo. Bueno, otras relaciones que existían entre la energía interna térmica y la energía interna, ¿no? Entonces ya hemos visto cuándo se dan esas relaciones en el caso se tengan sistemas cerrados en los cuales no intervienen acciones, ¿no?, otras formas de energía, tales como eléctrica, magnética, gravitatoria o cinética, ¿no? Entonces, en el caso no exista una influencia de estas energías dentro de nuestro sistema, puede existir, ¿no?, o puede darse de que existe una equivalencia entre la energía interna térmica y la energía interna dentro de nuestro sistema, ¿ya? Bueno, en el caso tenemos sistemas en el cual existe una influencia del movimiento, existe una influencia de la fuerza gravitatoria del campo de acción gravitatorio. Tendremos una representación o una ecuación, ¿no?, que nos represente esa energía interna en función de las energías que están influyendo, y ya habíamos visto que por lo general estas formas de energía que influyen o inciden o que se encuentran normalmente eh, con una incidencia directa en nuestros sistemas, por lo general serán la energía interna térmica, energía potencial y energía cinética, ¿no? Entonces, de estas tres formas de energía, la podemos llegar a relacionar con la energía interna del sistema, ¿no? Entonces, vemos de que esta energía interna del sistema, en consideraciones, ¿no?, de sistemas en los cuales están siendo afectados o se encuentran involucrados a transformaciones de energía cinética potencial interna, tendrán que considerar esas formas de energía dentro del cálculo de la energía interna del sistema, ¿no? Entonces, por lo general, esta E, que es mi energía interna del sistema, estará influenciada por estas tres formas de energía, por lo general dentro de nuestros sistemas, ¿no? Habíamos visto que en la ausencia
¿no? De energías cinéticas y potenciales, pues bueno, se tendrá una relación directa entre la energía interna del sistema y la energía térmica, ¿no? Que era lo que mencionábamos en las diapositivas pasadas. Ahora eso lo encontrábamos con letras mayúsculas porque habíamos visto de que son valores totales, ¿no? Y en el caso encuentren ecuaciones con letras minúsculas, estos están representando unidades de masa, ¿no? La incidencia de mi valor por unidad de masa, tanto para la energía interna del sistema, ¿no? Para valores de energía interna térmica, energía potencial, energía cinética. Entonces, cuando lo encontremos en letras minúsculas, estamos hablando de valores que están por unidad de masa, ¿no? Para los diferentes valores, ¿no? Entonces ahí de nuevo, ¿no? En el campo, bueno, en la ausencia de gravedad y movimiento que inciden sobre nuestro sistema, se tiene la relación, ¿no? Entre la energía interna del sistema y energía térmica. Habíamos visto un pequeño ejemplo, ¿no? Donde teníamos un sistema compuesto por caldera, turbina, condensador, bomba, ¿sí? Que es prácticamente el esquema de una máquina térmica, ¿sí? Entonces, dentro del análisis que nosotros podamos realizar dentro de los ejercicios, habíamos marcado ciertos puntos que eran importantes, ¿no? Dentro del desarrollo de los problemas, y el primero de ellos era de poder establecer claramente cuál era nuestro límite o nuestra frontera de nuestro sistema, ¿no? Entonces, todo el cálculo y todo el análisis que nosotros vayamos a realizar estará relacionado a lo que consideramos se encuentra dentro de nuestro sistema. Entonces, por esa razón es importante, antes de comenzar cualquier ejercicio, poder entender o delimitar cuál es la frontera o los límites de mi sistema, ¿no? Entonces, en relación a esa frontera o límite del sistema, yo voy a poder comenzar recién a identificar la incidencia de energía en mi sistema. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que comenzar a analizar las energías que están cruzando las fronteras de mi sistema y rápidamente yo tendría que ir a localizar las formas de energía relacionadas a calor y trabajo, porque así lo entendemos de que son las formas de energía que pueden cruzar la frontera, ¿no? Entonces, es eso lo que se hace y observamos, bueno, el calor de entrada a la caldera, la cual es una energía que cruza la frontera de nuestro sistema. Sí, en el caso del condensador es un equipo o un dispositivo mecánico que cumple la función de intercambiar energía, ¿no? En relación a que en este condensador se efectúa un proceso donde se cede energía, por lo tanto también esa energía cedida es un calor que sale de la frontera de nuestro sistema. Entonces también está representado mediante este Q de salida, ¿no? Ahora las otras formas de energías que cruzan nuestro sistema mediante trabajo sería el trabajo entregado por nuestro sistema, que habíamos dicho de que es un W de salida, el cual es positivo, ¿sí? Y las formas de trabajo que están cruzando la frontera de nuestro sistema para aportar o ejercer un trabajo sobre nuestro sistema, en este caso al componente bomba, ¿sí? Para ejercer un trabajo sobre la bomba, viene a ser un trabajo, en este caso está con la nomenclatura de trabajo de entrada, referido a un trabajo entregado para la bomba, ¿no? Por lo general,
Este trabajo estará relacionado al trabajo del motor eléctrico que acciona, en este caso, la bomba, ¿no? En términos reales, ¿no? Entonces, eso, una vez tenemos identificadas las formas de energía que intervienen o que cruzan las fronteras de mi sistema, pues bueno, ya yo estoy listo para poder realizar mi balance energético y poder calcular lo que el problema me esté pidiendo, ¿no? Otro punto era el tema del concepto de fluido termodinámico, ¿no? Entonces ya habíamos visto también con ustedes de que existen diferentes fluidos termodinámicos, pero los de mayor aplicación, y así también ustedes lo tienen en sus libros, vendría a ser el agua, vapor de agua, ¿no? Tanto como vapor saturado y vapor sobrecalentado de agua, ¿no? Entonces, si se fijan sus tablas, todas o la mayoría, un gran porcentaje, estarán referidas a ese fluido, el cual nosotros consideramos como fluido termodinámico porque es sobre el cual se realizan las evaluaciones termodinámicas, ¿no? En este caso, es conocido como fluido termodinámico. En este sistema de máquina térmica es conocido así. Habíamos visto también que en sistemas de refrigeración de aire, pues bueno, este fluido termodinámico será el gas refrigerante, ¿no? Sobre el cual se hará el análisis respectivo sobre ese sistema. Entonces, así, existen diferentes fluidos termodinámicos y cada uno tiene sus características establecidas, ¿no? Para lo cual se encuentran identificadas en las diferentes tablas que tienen en los apéndices de sus libros, ¿ya? Entonces, eso de importante al momento de comenzar a desarrollar, al momento de comenzar a evaluar los sistemas y al momento de desarrollar nuestros ejercicios, ¿no? Entonces, es importante de que se sigan estos pasos donde nosotros comenzamos primero a plantear todas las hipótesis del ejercicio, donde comenzamos a trazar nuestra frontera en el sistema, donde comenzamos a analizar el tema de nuestro fluido termodinámico, identificamos el tema de las tablas termodinámicas asociadas a ese fluido y bueno, comenzamos ahí a hacer nuestro balance energético y desarrollando nuestro problema, ¿ya? Entonces, eso era también importante. Habíamos tocado el punto también de la entalpía, la cual, o sea, es de mucha aplicación, ya que esta nos expresa la medida, una medida de cantidad de energía absorbida o cedida. Entonces, en este término de entalpía, pues bueno, también es utilizado para establecer ese calor cedido y calor absorbido, ¿no? Entonces, en estas ecuaciones utilizaremos la entalpía, que como ecuación es una ecuación también de balance energético, una ecuación de energía, ya tiene unidades de energía, las cuales están relacionadas a la energía interna y a la energía del trabajo ejercido por las fuerzas de presión, ¿sí? Entonces es la representación y cómo está definida la entalpía, ¿sí? Pero desde el punto de vista conceptual nos representa la energía absorbida o cedida por nuestro sistema, ¿ya? Bueno, ya lo habíamos descrito de esa forma, ¿no? De que esta entalpía tiene unidades de energía y en representaciones diferenciales, ¿no? Nuestras ecuaciones quedarían de la siguiente forma, ¿no?
eh, bueno, en términos diferenciales, resolviendo la ecuación, luego de la integración, tendríamos también la expresión de esta ecuación, ¿no? De H2 menos H1, energía interna 2 menos energía interna 1 más también el P2V2 menos P1V1, ¿no? Es también otra extensión de representación dentro de los cálculos de entalpía. ¿Ya? Entonces, los últimos puntos de esta unidad pues estarán referidos a los dos tipos de sistemas que podemos encontrar en el análisis dentro de nuestros ejercicios en termodinámica, ¿no? Habíamos mencionado de que existen dos sistemas normalmente utilizados y de aplicación en termodinámica, y estos son el sistema cerrado y el sistema abierto. Entonces habíamos comenzado a ver y analizar las características y condiciones que tienen estos dos tipos de sistemas, y dentro de lo que son los sistemas cerrados habíamos mencionado algunos puntos, ¿no? Como de que estos sistemas cerrados son, es un sistema termodinámico en el cual no hay un intercambio de materia con el alrededor, ¿sí? Como habíamos analizado en el ejercicio de la máquina térmica, nosotros vemos, ¿no?, que este sistema es un ejemplo de sistema cerrado porque está compuesto de equipos o elementos, ¿no?, de máquinas que componen este sistema. En este caso, la caldera, turbina, condensador, bomba, y se dice que es cerrado, ¿no?, porque todo el análisis que hacemos lo hacemos en función de nuestro fluido termodinámico, y este fluido termodinámico está conectado a lo largo de estos cuatro equipos o componentes que hacen el ciclo, sí, pero se encuentran, o sea, aislados, ¿no? O sea, no hay un intercambio de materia o no hay una inyección adicional de una corriente que incida dentro de este sistema. Entonces se puede decir de que este sistema es un sistema cerrado, ¿no? A eso se refiere con el tema de frontera en el primer punto. El tipo de sistema cerrado vemos de que se estudia con mayor frecuencia en la mayor parte del análisis que realizado dentro de la evaluación y energética o del mover energético, están relacionadas a este tipo de sistemas, ¿no? En este caso, sistema cerrado, y están caracterizadas, como en el caso del ejemplo que hemos dado, ¿no?, por un fluido que experimenta uno o más procesos. Entonces, al decir un fluido que experimenta uno o más procesos, ya estamos asumiendo de que el análisis termodinámico que hacemos se lo hace en función de este fluido, ¿sí? Y lógicamente, ¿no? Por eso es que tenemos las diferentes tablas, y las tablas están referidas a este fluido, ¿sí? Vemos de que este fluido puede hallarse en movimiento en el interior del sistema, como sucede en el ejemplo que hemos dado en la planta de vapor, ¿no? Vemos también de que todo sistema tiene esa capacidad de poder almacenar cualquier forma de energía, ¿sí? Las formas de energía almacenada
o que pueden presentarse dentro de nuestros sistemas es las que ya hemos venido justamente viendo, ¿no? O sea, habíamos visto de que en los sistemas normalmente son influenciados o inciden estas formas de energía en los sistemas, como ser el tema de la energía cinética, energía potencial y energía interna, ¿sí? Entonces, son esas formas de energía las cuales se presentan y las cuales pueden almacenarse en nuestro sistema, ¿sí? Entonces, por lo general, vamos a observar la incidencia de estas formas de energía sobre nuestro sistema. Por ende, estas energías pueden ser almacenadas en nuestro sistema y son proporcionales a las formas de energía que hemos visto, ¿sí? Entonces, dentro del sistema cerrado también tienen una aplicación y estaría representada mediante esta ecuación, ¿no? O sea, estamos volviendo a hablar de eh, energía interna, pero esta S hace referencia a términos de almacenada, ¿no? Entonces son valores de energía almacenada y podrían referirse a términos de el almacenamiento de estas formas de energía como energía cinética, potencial e interna, ¿no? Entonces también se había dado un pequeño ejemplo de que si fuera el caso donde estamos analizando un fluido el cual se encuentra en movimiento o el cual se encuentra en agitación y se quiere hacer el análisis del comportamiento de este fluido, si éste tiene, digamos, que realizarse un análisis en el cual se vean las diferencias de forma de energías o las diferencias de energías en diferentes puntos de este fluido que está siendo agitado, se puede también hacer o se puede representar una forma de adición, ¿no? De las diferentes formas de energía por unidad de masa para cada punto, ¿no? Pero este análisis es un análisis un poco más profundo si en el caso el ejercicio así lo pida, pues bueno, tienen también esta capacidad, ¿no? De poder hacerlo de esa forma, de poder tener esa representación de sumatoria de masa, ¿no? Para diferentes puntos de análisis, y esto en atención a la ecuación, ¿no? De energía almacenada, pero en la cual se consideran las n o los n puntos referidos a las n unidades de masa, ¿sí? Bueno, otros puntos que habíamos considerado dentro de estos sistemas cerrados es de que, o sea, si bien tenemos sistemas que son cerrados, estos pueden desplazarse en el espacio y poseer diversas clases de energía como la que hemos presentado, ¿no? Entonces también existen ese tipo de sistemas que son cerrados, pero tienen la capacidad de como sistema poder trasladarse, ¿no? En el caso de sistemas cerrados en los cuales se involucre la fuerza de atracción gravitacional o bien para acelerar o desacelerar, también pueden tener la presencia de la incidencia de esta forma de energía, ¿no? Entonces vemos de que los sistemas pueden tener, o sea, los sistemas cerrados pueden ser incididos por
formas de energías tales como energía cinética, energías potenciales, mediante estas formas, ¿no? Vemos de que en el caso de sistemas totalmente aislados, son sistemas a los cuales consideramos presentan fronteras rígidas y no intercambian energía ni masa con su alrededor, ¿no? Entonces también se puede dar el caso de tener o estar presente ante sistemas que tienen fronteras rígidas. Entonces, este tipo de sistemas no intercambian ni masa, ni calor, ni trabajo, ni ninguna forma de energía, como lo vemos en este punto, ¿no? Donde la variación de masa es cero, en términos de variación de trabajo también y calor igual, ¿no? Bueno, vemos de que de nuestra ecuación de conservación energética, esta está representada, ¿no? Por signos convencionales bien definidos. Nosotros definimos esos signos y esos signos están relacionados a los valores, ¿no? Tanto positivo o negativo que nosotros establecemos para nuestro calor y para nuestro trabajo. Entonces ya habíamos visto y lo habíamos mencionado antes, esa valoración que nosotros hacemos antes de definir el tema de los signos positivos, negativos, ¿no? Entonces, en términos de calor, se había asumido de que el calor que ingresa a nuestro sistema o que es absorbido por nuestro sistema es un calor negativo, perdón, positivo, y el calor cedido, ese calor que sale de nuestro sistema es un calor negativo. En el caso del trabajo, el trabajo generado por nuestro sistema, aquel que sale de nuestro sistema es un trabajo positivo y el que ingresa a realizar un trabajo sobre nuestro sistema es un trabajo negativo, ¿ya? Entonces eso ya lo hemos definido, el tema de los signos y recalcar nuevamente los términos mayúsculas para calor y trabajo, los cuales son valores netos, ¿no? Entonces estamos hablando de que estos valores netos son valores donde nos dan un calor efectivo cedido o absorbido por nuestro sistema o un trabajo neto entregado por nuestro sistema, ¿no? El cual vendría a ser la diferencia, ¿no? Entre lo que me entregan y lo que sale, ¿sí? O lo que entrego y lo que ingresa. ¿Ya? Entonces, esas diferencias nos llevan a tener términos relacionados con estos valores netos, ¿ya? Bueno, y ahí algunas ecuaciones, ¿no? Como para ir cerrando ese punto, ecuaciones de conservación energética relacionadas a sistemas cerrados, ¿no? Ya habíamos establecido los términos de energía interna con este subíndice S, los cuales estaban relacionados a la energía almacenada en los sistemas, ¿no? Entonces, de los valores para estas ecuaciones, nuevamente el valor de QW, Q como calor neto de entrada o salida, ¿no? Entonces, lo que entra lo habíamos establecido como positivo y lo que sale, bueno.
Este lo habíamos considerado, bueno, en términos de calor, si es positivo lo que entra y lo que sale negativo, y en el trabajo lo que sale positivo y lo que ingresa negativo, ¿no? Entonces, los signos que estamos considerando, ¿no? Para el análisis de nuestro ejercicio. ¿Ya? Bueno, un momentito, por favor, le voy a pedir unos 2 minutitos, los voy a dejar en ese punto de la presentación, por favor, unos 2 minutitos de motores, ¿no? Motores donde tenemos cilindros, tenemos alojamiento de gases, los cuales pueden ser considerados como depósitos de acumulación, donde se pueden identificar acumulaciones de energía, como en este caso, ¿no? Entonces estamos viendo formas de energía, como el caso de energías internas o moleculares, que pueden hacerse presentes en algunos ejercicios, ¿no? En términos de energías que pueden ser acumuladas en nuestro sistema, ¿ya? También relacionado a motores, puede ser, ¿no? Un aplicativo también de esta otra forma en función a trabajo, ¿no? Entonces, estas energías que se almacenan, ¿no? En términos de trabajo, pues bueno, también estarán relacionadas a trabajos, pero los que vienen a formar parte de esos trabajos de una fuerza de presión, ¿no? Entonces, ese desarrollo de... bueno, estamos ahí en la presentación. Entonces, ya estamos observando en términos de la ecuación de trabajo ejercido por una fuerza de presión, donde está relacionada la presión y el diferencial de volumen, ¿no? O variación de volumen en el sistema, que está asociada también a términos de los gases o fluidos que puedan incidir dentro de nuestro sistema y que podamos identificar que estén ejerciendo este tipo eh, de trabajo, ¿no? En el cual existe lógicamente aumentos de volumen, y que este ejemplo también se da en términos de motores, ¿no? Donde se evalúan o se ven, ¿no? La incidencia de estos trabajos de presión, los cuales ejercen este trabajo a través de cilindros o pistones, ¿no? Entonces, también se puede dar ese tipo de formas de energía que podrían estar relacionadas a energías almacenadas dentro del sistema, ¿no? Entonces, dentro de estas formas de energía que pueden almacenarse en los sistemas, ya habíamos mencionado en los términos de energías internas moleculares, energías relacionadas a trabajo de presión, de fuerzas de presión, ¿no? Como en estos dos casos, ¿no? Entonces, de las ecuaciones que hemos venido desarrollando, ecuaciones de balances de energía en función de la primera ley de la termodinámica, de las que hemos venido analizando, tenemos, ¿no? Ahí relaciones a trabajo de fuerzas de presión, en el tema de balance energético. Teníamos la representación de esta ecuación, que es también conservación de la energía, relacionada al cálculo de la energía interna, ¿no? Para cálculos de energía interna térmica, que estaría representada mediante estas ecuaciones, ¿no? Entonces, ahí teníamos ya más o menos como que el resumen de lo que sería, ¿no? Las características de estos
sistema cerrado y las ecuaciones que tenemos, bueno, presentes, ¿no? Entonces, ahí para ir cerrando este punto, nuevamente, ¿no? Nos quedamos con los puntos importantes de los sistemas cerrados, ¿ya? Entonces, volvemos, ¿no? Habíamos analizado de que dentro del análisis de la primera ley de la termodinámica teníamos la presencia de dos tipos de sistemas asociados, ¿no? Que eran en los sistemas cerrados y los sistemas abiertos. Entonces ya hemos visto más o menos así de manera resumida las características de los sistemas cerrados, ya donde los hemos ido desglosando punto a punto, ¿no? Ahora, dentro del ejemplo que dimos, este ejemplo representa este tipo de sistemas, ¿no? Lo habíamos mencionado, sistemas cerrados, los cuales estaban referidos al análisis del fluido termodinámico o fluido de proceso, como lo llaman también en algunas nomenclaturas, y esto estaba relacionado justamente a eso. Entonces, como nuestro fluido termodinámico de proceso está, ¿no?, encapsulado a lo largo de un ciclo cerrado dentro de mi sistema, este se considera como un sistema cerrado, ¿no? Dentro de ese análisis también habíamos visto, bueno, eso como definición para establecerlo como sistema cerrado, y dentro de los puntos a considerar al momento de desarrollar nuestro análisis era de poder delimitar, ¿no? Delimitar nuestros sistemas al momento de hacer el análisis, estableciendo las fronteras del sistema, y una vez establecida la frontera, recién comenzar a analizar las formas de energías que cruzan la frontera de mi sistema, ¿sí? Eso como esos dos puntos a considerar, ¿no? La ecuación de balance energético vendrá a ser la ecuación de la primera ley de la termodinámica, que ya la hemos venido mencionando en los diferentes puntos, que me relaciona la variación de la energía interna del sistema, en la cual es igual, ¿no?, al calor absorbido hacia el sistema más menos el trabajo generado o entregado al sistema, ¿no? Entonces, de forma general es esa la ecuación de balance energético o ecuación de primera ley de la termodinámica, ya que vamos a utilizar en los diferentes análisis de los ejercicios en términos de la variación de energía interna de nuestro sistema. Habíamos visto de que está relacionada a las formas de energía incidente en nuestro sistema, ¿no? Entonces, dentro nuevamente de esas energías que inciden en nuestro sistema para fines de nuestro análisis, habíamos visto y observado el término de energías internas, energías cinéticas, energías potenciales, ¿no?, los de mayor incidencia, y esta ecuación estaba directamente relacionado a estas tres formas de energía para representar en ellas la variación de energía interna del sistema, ¿sí? Esa relación es la que hemos venido desarrollando, ¿sí? En términos, hablamos también de términos de trabajo y calor neto, ¿no? Entonces, esos trabajos y calores netos son los valores netos, tanto de trabajo entregado o de calor absorbido, ¿no? Entonces, al hablar de calor neto, siempre será la diferencia, ¿no?, entre lo que entrego y lo que recibo, ¿no? Entonces, siempre será en función de esos valores para representar los valores netos, ¿no?
Bueno, entonces, en el caso, bueno, de sistemas cerrados en los cuales no exista, ¿no?, una variación en la energía interna del sistema, tendremos un sistema cerrado eh, conocido también como estos sistemas termodinámicos perfectos, donde tenemos una relación directa entre el trabajo y el calor, ¿no?, donde se asume de que todo el calor es convertido en trabajo para este tipo de problemas, ¿ya? Entonces, quedarían de esa forma esas ecuaciones en representación, ¿no?, de estas características en el caso no exista, ¿no?, una variación en la energía interna del sistema, ¿ya? También se puede dar ese caso y si así fuera, quedaría esa relación directa entre el trabajo entregado por el sistema equivalente al calor absorbido por el sistema. Entonces, como hemos observado en la aplicación anterior, estábamos hablando de sistema cerrado, ¿ya? Pero cuando hablábamos de este punto de sistema cerrado, nos estábamos refiriendo al fluido termodinámico, que es el que genera o el que desarrolla los diferentes procesos en mi sistema, ¿sí? Entonces era esa característica sobre mi fluido termodinámico que me definía si era cerrado o era abierto, ¿no? Si yo tenía un aumento, incremento, variación de la masa que entra y sale, ¿no? Entonces ya habíamos visto de que teníamos un ciclo cerrado, ¿no?, por el cual asumimos no existían ese intercambio de masa que entra o salga, ¿no? Entonces, al hablar de un sistema así, se lo considera como cerrado, pero desde el análisis del flujo, ¿no?, o fluido termodinámico. Ahora también en el sistema abierto vamos a hacer ese análisis, ¿no? Y también estaría referido en términos de ese fluido termodinámico, ¿no? Entonces, para este sistema abierto, un ejemplo que caracteriza este tipo de sistema vendría a ser, ¿no?, el aplicativo de una turbina térmica, pero como la que estamos viendo, ¿no? Entonces estamos haciendo el análisis por separado ya del elemento turbina, y en este caso más específico estamos hablando de la turbina de un avión, ¿no? Entonces nosotros vemos de que este es un sistema lógicamente abierto, ¿no?, ya que tenemos no de forma cerrada cíclica nuestro fluido, ¿no? Vemos cómo tenemos un flujo de entrada, ¿sí?, un flujo de entrada en la admisión y un flujo de salida en el escape, ¿correcto? Entonces vemos lógicamente esas entradas y esas salidas por este sistema, ¿ya? Entonces, no se encuentran directamente en un sistema cerrado, ¿no?, donde lo que sale es lo que vuelve a ingresar por la admisión. No es ese el caso, sino que tenemos flujos másicos de entrada y flujos másicos de salida, ¿ya? Entonces, en este tipo de sistema, ellos son considerados como sistema abierto. Ya ahora vamos a comenzar a ver algunas otras características y otros aplicativos.
Entonces, como habíamos visto, esas características, a diferencia de los sistemas cerrados, en los sistemas cerrados se había determinado de que este tipo de sistemas no existe, no un intercambio de masa, no hay masa que ingresa en un momento del proceso, no hay masa que sale en un momento del proceso. Entonces, la masa o el flujo másico se mantiene o permanece constante a lo largo del proceso, ¿no? En el caso de este tipo de sistemas considerados como sistemas abiertos, son sistemas en los cuales hay paso de masa a través de la frontera. Entonces era como le explicábamos de que existe un flujo másico que ingresa y un flujo másico que sale, ¿no? Ahora, en la práctica, bueno, dependiendo también de los ejercicios, uno comienza a asumir condiciones para idealizar nuestro proceso, asumiendo quizás de que el flujo másico de entrada sea igual al flujo másico de salida, ¿no? En este caso estamos idealizando un flujo constante que está sucediendo en nuestro sistema y por lo general, pues bueno, sabemos de que eso no sucede de esa forma, ¿no? Entonces, son consideraciones, hipótesis, bueno, propia de cada uno de los ejercicios y bueno, dependerá del análisis que vayamos a realizar para considerar ciertas condiciones o no dentro del análisis del ejercicio, ¿no? Pero en este tipo de sistemas se observa, ¿no? En los sistemas abiertos, que este tipo de sistemas están hablando o nos llevan, ¿no? A flujos másicos, ¿no? Flujos másicos de entrada, flujos másicos de salida. Existe un flujo de masa a través de la frontera de estos sistemas, ¿ya? Y este análisis de estos sistemas se los puede llevar, ¿no? A ser representados, idealizados de esta forma, ¿no? De poder considerarlo como sistemas abiertos de flujo constante y sistemas abiertos de flujo intermitente. En el caso de la turbina que habíamos presentado, esta, dependiendo, como les digo, de las condiciones que nosotros le demos, pero por lo general esto se lo asocia a un sistema abierto de flujo constante donde se asume, ¿no? De que el flujo másico de admisión sería equivalente igual al flujo másico en el escape, ¿ya? Entonces, si exactamente ese fuera el caso, este ejercicio o esta aplicación quedaría para poder representar un sistema abierto de flujo constante, ¿no? Donde Q1 sería igual a Q2, pero este Q que hablamos sería en función no de calor, ¿no? Sino de flujo, ¿sí? Donde ese flujo 1 sería igual al flujo 2. En esa idealización estamos presentes ante un sistema abierto de flujo constante, ¿sí? Eh, ya, y en el caso también hay otro aplicativo en términos de sistemas de flujo intermitente, bueno, dentro de los sistemas abiertos de flujo intermitente que estaban relacionados, bueno, a ver, tenían ahí también ciertos puntos,
pero esto nos llevaba un ejemplo en términos de los motores, ¿no? Entonces los motores también, dependiendo del análisis que realicemos, ¿no? Pueden estar referidos a flujo intermitente, ¿no? Entonces hay diferentes formas de hacer los análisis. Ya habíamos observado en las consideraciones de los sistemas cerrados, algunos ejemplos relacionados a motores, ¿no? Ahora también estos motores pueden estar relacionados a sistemas abiertos, vinculados o ligados a sistemas abiertos de flujos intermitentes, ¿no? Eh, Ahora, ¿qué hace esa diferencia de que yo lo pueda considerar como un sistema y como otro sistema? Pues bueno, dependerá del análisis que yo esté realizando sobre el motor, sobre qué componente o sobre qué o sobre todo el sistema, y eso estará delimitado por la frontera que yo utilice para mi análisis, ¿no? Entonces, es por eso también la importancia de cómo nosotros delimitamos las fronteras de nuestro sistema, ¿no? Entonces, en eso tenemos que tener mucho cuidado, porque como habíamos visto en los ejercicios prácticos, ¿no? El hecho de considerar por decir, tengo 5 elementos en mi sistema. Si yo los incorporo a los 5 elementos que componen mi sistema dentro del interior de mi frontera, pues bueno, yo tendré un balance energético para ello, y si yo considero 4, pues tendré otro balance energético para ello. Entonces, eh, es la importancia de poder delimitar la frontera de nuestro sistema. Entonces, dependiendo de lo que queremos analizar, hablando en este caso general de nuestro motor, si analizamos componentes aislados, como lo habíamos visto, de poder aislar en términos de los cilindros pistón, ¿no? Del cilindro pistón dentro de un motor. Si lo analizamos de forma aislada, ¿no? Estaremos hablando de sistemas cerrados capaces de acumular energía, en este caso esa energía ejercida por las fuerzas de presión, ¿no? Ahora, si nosotros lo analizamos en un término un poco más extendido, considerando todo el elemento motriz o motor, o sea, todo el motor, pues bueno, este será un sistema abierto, ¿no? Como lo estamos viendo, de flujo intermitente, ¿sí? Entonces es lo que estamos analizando ahora, ¿ya? Entonces, para dejar un poco claro eso, la importancia de delimitar bien nuestro sistema, sí, y de poder definirlo claramente, ya que de acuerdo a cómo lo delimitemos, nos puede llevar a analizar los ejercicios como sistema cerrado en todo caso, o como sistema abierto, dependiendo, ¿no? de nuestro sistema. Pero se puede dar ese caso, y es lo que tratan estos puntos, ¿no? Entonces ya los hemos mencionado. Ahora vemos otros puntos importantes dentro de estos sistemas abiertos de flujo constante. Están relacionados a la intensidad de flujo de masa hacia el sistema, la cual sería igual a la intensidad de flujo desde el sistema, ¿ya? Entonces, este tipo de sistemas también tienen esas características en relación a la intensidad de flujo másico que ingresa, ¿no? En todo caso al sistema, y la intensidad, la cual es igual a el flujo desde el sistema, ¿no? Ahorita vamos a ingresar en ese ejemplo gráfico del tema del motor,
para ver esos puntitos, ¿ya? No existe una acumulación ni disminución de masa dentro del mismo, ¿ya? Entonces, al igual que el caso anterior, donde hablábamos en términos de sistema abierto de flujo, perdón, seguimos en el flujo constante, ¿no? Entonces, estábamos todavía, perdón, detallando esas características del flujo constante. Entonces, volviendo un poco, estos sistemas abiertos los podríamos observar o evaluar desde el punto de vista de sistemas abiertos de flujo constante y de sistemas abiertos de flujo intermitente, ¿no? Ya me había ido adelantado un poco dándoles algunas algunos ejemplos en el caso de flujos intermitentes, que era en el término de los motores, que ya ahorita lo vamos a tocar, pero en este punto todavía seguimos con las características del flujo constante, ¿no? Entonces ya habíamos visto de que teníamos las fronteras de nuestro sistema móvil y teníamos el ingreso del flujo de masa de entrada y masa de salida y había una equivalencia, ¿no? De que mi flujo de entrada era igual a mi flujo de salida. Entonces, este tipo de sistemas de flujo constante asume eso, ¿no? De que no hay tampoco un aumento o disminución de la masa, sino que esta también se conserva y lo que entra es lo que sale, ¿no? Entonces, esas son otras de las características que tienen este tipo de sistema, por lo cual también no existe, ¿no?, una acumulación y disminución de energía dentro del sistema. Entonces, al tener sistemas donde todo lo que entra es lo que sale, no existe, ¿no?, una acumulación, no existe forma de poder acumular energía dentro de nuestro sistema, por lo cual también se lo considera de esa forma, ¿no?, que no existen esas acumulaciones de energía en el sistema, ¿no?, dada a esa condición, lógicamente, de que mi flujo que entra es lo que sale y no existiría la forma de poder almacenar energía en el sistema. Ya otra de las características de los sistemas abiertos de flujo constante sería en términos de que estas constantes de calor y trabajo, ¿no? Se consideran constantes las intensidades de flujo de calor y de trabajo, ¿ya? Entonces también eh, el Q, en todo caso, o sea, van a ser constantes estos valores, ¿ya? De el calor y el trabajo. Espere un momentito, voy a traer mi cargador. Un momento. De esa sustancia o flujo operante, ¿no? En este caso, para el término de las turbinas, pues bueno, estará en relación a, a el aire, ¿no? Pero si nosotros hacemos un análisis un poco más real, por eso todo dependerá de las características del ejercicio que nosotros vamos a desarrollar y lógicamente nosotros analizamos en términos de balance lo que sucede en la turbina, en este caso de un avión. O sea, tenemos lógicamente un flujo de ingreso que está relacionado a qué?
nuestro flujo de ingreso, pues bueno, será en este caso una masa de aire, ¿no? Pero en términos del flujo de salida, nosotros para términos, bueno, en algunos casos, para términos de análisis, lo estaríamos considerando como que, bueno, ya son iguales, ¿no? O deberían serlo para asumirlo como un sistema abierto de flujo constante. Pero ¿qué es lo que sucede y de qué se trata la turbina, ¿no? O sea, existe dentro una combustión, una mezcla, y entonces lo que sale ya no estaría directamente relacionada con, bueno, hablemos químicamente y desde el punto de vista energético de lo que está ingresando y lo que está saliendo, porque a la salida ya yo tendría gases de combustión y estos gases de combustión, pues bueno, están lógicamente con una mayor energía interna presente, ¿no? Entonces, del aire de entrada. De hecho, hay muchos factores, tanto las condiciones de entrada y de salida, o sea, realmente esas serían distintas, pero es por eso de que nosotros en ciertos análisis se idealizan valores y condiciones, ¿no? En este caso, se tendrían que idealizar para poder caer dentro de este tipo de sistemas, ¿ya? Pero bueno, entonces aquí se asume, ¿no?, de que el estado de la sustancia operante en cualquier punto del sistema permanece constante. Entonces son condiciones ideales que asumen este tipo de sistema, ¿ya? Otras condiciones que asumen es considera que el flujo es unidimensional en las fronteras de entrada y salida del sistema, lo cual está relacionada nuevamente a esa equivalencia entre el flujo de entrada y el flujo de salida. Y cuando habla de unidimensional, también está hablando en términos de composición y característica del flujo, ¿no? Como habíamos mencionado, tanto en sus características de presión, volumen, temperatura y a la salida de su condición de presión, volumen, temperatura. Entonces, son, en este caso, al decirlo unidimensional, equivalentes, ¿no? Es otro caso también, otro punto idealizado dentro de este sistema, ¿no? El sistema abierto de flujo constante. Entonces son puntos idealizados que en algún momento, bueno, se los consideraría para adoptarlos como este tipo de sistema, ¿ya? Bueno, ahí no puedo, perdón, ver esa última línea. Exacto. Entonces, aquí vemos de que las propiedades se manejan como si fueran uniformes en la frontera. Entonces, esto está relacionado directamente con el término unidimensional, ¿sí? Que era lo que habíamos mencionado, ¿sí? Entonces, son las características y condiciones que que se asumen para poder definir o establecer este tipo de sistemas abiertos de flujo constante. Entonces, si ustedes se van dando cuenta, son muchos puntos idealizados que nosotros llegamos a considerar para establecerlos como sistemas de flujo constante. Y ahora es dentro del análisis que nosotros hacemos en la primera ley de la termodinámica, ¿no? Por las hipótesis que la sustentan, como lo que habíamos mencionado, que asume de que la energía del universo es una constante y esta no cambia, no varía,
y solamente existen o posibilidades de transformar, transferir y cambiar formas de energía, nos lleva a esto, ¿no? En una primera etapa de analizar muchos casos de forma ideal, ¿no? Entonces, al llevar casos de forma ideal, asumimos ciertas condiciones, hipótesis, que no necesariamente son reales, pero que nosotros la consideramos para adaptarnos a ese modelo y poder, bueno, interpretar algunas variaciones, ¿no? Eh, y eso es bueno entenderlo de esa forma porque ya mi segunda ley de la termodinámica, la cual es una extensión de la primera ley, vendrá a considerar ya valores para movernos de un análisis ideal a un análisis un poco más real, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nos movemos de este cuadro que era idealista, ¿no? Dentro del análisis de la primera ley, a hacer el análisis con ecuaciones que aparecen dentro del alcance de la segunda ley de la termodinámica, eh, vendrán a aparecer otro tipo de características para hacer un poco más real los casos, ¿no? Entonces aparecerán términos de calidades de energía, rendimiento, ¿no? Que harán de que este caso, como estamos viendo, de que hemos puesto diferentes puntos para idealizar los sistemas abiertos de flujo constante, ¿no? De que se consideran así, asumiendo estos puntos que hacen un cuadro ideal que si nosotros lo analizamos de lo que realmente estaría sucediendo, ¿no? En el caso ahí nomás de turbina, o sea, vemos de que realmente, o sea, no es así, ¿no? De que el flujo a la entrada sea igual que la salida, de que las características a la entrada no del flujo sean iguales a la de la salida, entonces vemos de que no se dan esas condiciones realmente, ¿no? Pero eso no quiere decir que no sean válidos para poder asumirlo y llegar a calcular ciertas cosas que no sean críticas, ¿no? Dentro de un análisis, ¿no? Entonces, dentro de un análisis no crítico de un equipo así, se podrían idealizar esos puntos, pero en el caso necesitaríamos algo más real, pues bueno, tendríamos que considerar todas las variantes y extendernos a un análisis un poco más profundo utilizando ecuaciones de la segunda ley y otras, ¿no? Eh, pero, pero bueno, ¿no? Entonces en este punto que estamos hablando de sistemas abiertos de flujo constante, estamos idealizando las características de ese tipo de flujo constante, ¿no? Entonces ya las hemos visto y son las que caracterizarían un sistema abierto con un flujo en esas condiciones, ¿ya? Entonces, el sistema abierto de flujo intermitente, eh, vemos el ejemplo, ¿no? En el cual lo podríamos encontrar y vemos, bueno, ahí en términos de un motor, ¿no? Entonces vemos ahí las diferentes etapas, ¿no? Por las cuales pasan los diferentes cilindro durante todo el ciclo del proceso de mi motor, ¿no? Durante todo el ciclo nosotros vemos diferentes etapas, ¿no? Tanto en la admisión, la descarga. Entonces, se dan diferentes flujos en cada uno de los cilindros, ¿no? Eh, y se llaman así de flujos intermitentes porque, o sea, son sistemas abiertos porque tenemos masa que ingresa, masa que sale, ¿sí? Pero también, bueno, se asumen esas condiciones, ¿no? De que si bien existen, ¿no? O podrían existir variaciones en el flujo, de que mi flujo de entrada sea distinto al de la salida,
en este caso de flujos intermitentes, yo vuelvo a repetir ese ciclo, ¿no? Asumo de que el flujo de entrada, pues bueno, siempre entrará en las mismas condiciones, ¿sí? Y el de la salida saldrá en las mismas condiciones, ¿no? O sea, que si yo tengo, digamos, o sea, flujos en las diferentes etapas donde yo tengo un ingreso, ¿no? De un flujo 1 y saco un flujo 2 luego de la combustión, y yo comienzo a relacionar y tener una relación de que ya, pues bueno, o sea, tengo un flujo 1 de tal valor, un flujo 2 de tal valor, pero este se repite intermitentemente, bueno, a lo largo del tiempo de esa forma, ¿no? Entonces, ya son otras condiciones que nos llevan a tener este sistema de flujo abierto con flujo intermitente, ¿no? El cual ya no tiene esas condiciones unidimensionales que eran consideradas en el flujo constante, ¿no? Donde todos los parámetros de entrada eran los mismos parámetros de salida dentro de esa idealización que dimos, ¿no? Entonces, en estos de flujos intermitentes, o sea, también son sistemas abiertos porque tengo masas que ingresan, masas que salen, dentro del análisis de este motor, pero yo repito ciclo, ¿no? En términos de que puedo tener una Q de entrada, la cual se repetirá intermitentemente, y una Q de salida que puede tener otros parámetros, otros valores que se repiten en el tiempo, ¿no? Entonces, ahí estaríamos hablando de este caso de flujo intermitente, ¿no? Donde sabemos de que existe una frontera, de que son ciclos, perdón, abiertos, procesos abiertos, donde se presentan un flujo de entrada, flujo de salida, pero no forzosamente son iguales, ¿no? Pero a lo largo del tiempo, o sea, yo recibo lo mismo, voto lo mismo, es este tipo de aplicativos que tiene este sistema abierto, ya abierto de flujo intermitente, el cual, pues bueno, como vemos en el ejemplo, estaría aplicado a, a los motores, ¿no? Entonces, esa característica tendrán estos sistemas. Y ahora, como para ir cerrando, eh, sería eso, jóvenes. El tema de la primera ley de la termodinámica es una ley de conservación energética, ¿sí? Entonces, esa ecuación nos lleva a representar un balance energético dentro de nuestro sistema. Entonces, cuando estemos hablando de balance de energía, nos referimos al análisis de la primera ley. Esta nos sirve para hacer esa interpretación donde tenemos de un lado la variación de la energía interna en el sistema, la cual es igual a Q más menos trabajo, ¿no? O sea, el calor absorbido más menos, ya sea el trabajo cedido o entregado al sistema. Entonces, es esa ecuación de balance, y es la que vamos a utilizar, pues bueno, para los diferentes ejercicios que vayamos a realizar en este tema, ¿ya? Entonces, como término de concepto, debería quedar, bueno, claro para todo. Primera ley de la termodinámica, se asumen ciertas condiciones, pero son idealizadas, ¿no? O sea, tenemos condiciones ideales que utilizamos o que son establecidas para fundamentar esta primera ley, ¿no? Asume de que la energía del universo es una constante y de que solamente existen transformaciones energéticas dentro del universo, ¿no? Entonces no hay posibilidad de incrementar o disminuir la energía del universo, sino que simplemente se transforman en diferentes formas de energía, y las formas de energía que cruzan la frontera, pues bueno, son ya sea en calor o en trabajo, ¿no? Entonces, básico lo que nos dice la ley, y es la que entendemos para realizar
o la que tenemos, perdón, para realizar nuestros balances energéticos, ¿ya? Entonces, todo balance lo realizaremos sobre nuestro sistema o sobre el sistema que delimitemos, y de ahí la importancia de poder establecer las fronteras de nuestros sistemas, ya que esa frontera me cierra o me delimita ese alcance o ese análisis que yo voy a realizar, o ese balance conocido como balance de energía que yo voy a realizar. Entonces, también eso es muy importante, definir los límites, ¿no? Y sobre esos límites se hará el balance de energía, ¿ya? Eso creo que son los puntos más relevantes en todo caso a considerar, y que ya, pues bueno, con la práctica lo iremos reforzando. También estos conceptos pues les servirán en el desarrollo de ejercicios con el ayudante también. Conmigo el siguiente sábado vamos a ver la parte de los ejercicios, y el examen sería para las siguientes semanas. Entonces ahorita estamos marchando como lo habíamos propuesto, ¿no? De que el sábado haríamos práctica y el examen estaría para la siguiente semana, ¿no? Entonces, de este sábado al siguiente debería hacer su examen, ¿ya? Vayan preparando. Esa fecha la confirmamos el sábado, pero es casi seguro de que sea así, ¿ya? Casi un 99% de que va a ser así. El siguiente, bueno, de este sábado al siguiente, el examen, ¿ya? Entonces, este próximo día sábado veremos algunos ejercicios para hacer algunos balances de energía y poder cerrar, ¿no? Estas ideas que se han expuesto dentro del alcance de la unidad, ¿no? De la primera ley de la termodinámica. ¿Ya? Entonces, el punto importante es entender el concepto de la primera ley, y que es una ley que da inicio, lógicamente, a ese análisis de transformación energética. Es correcto, es la ecuación base de la termodinámica, pero es una ecuación ideal, ¿no? O sea, es una ecuación que idealiza muchas cosas, ¿no? Como lo hemos venido viendo, y lógicamente que todo análisis partirá de una idealización y que luego va a ser transformada a condiciones reales o próximas a las reales, en la cual aparecerán factores de ajuste, factores para ajustar una condición, otra condición, el tema de otras ecuaciones para determinar el término de el punto de rendimiento, el punto de pérdidas, el punto, bueno, sin fin de cosas que ya se analizan en la segunda ley, ¿ya? Pero lo que tenemos que entender y dejar claro es que esta primera ley de la termodinámica nos brinda, ¿no? Una herramienta para hacer balances energéticos, donde consideramos ciertos puntos ideales o idealizados para poder hacer un análisis. Entonces, es algo importantísimo, ¿no? La primera ley, y ya con la práctica, pues bueno, vamos a consolidar esos conceptos, ¿ya? Entonces, tienen la ecuación de balance energético. Ya hemos visto en términos de sistema las dos posibilidades, ¿no? Tener sistemas cerrados, sistemas abiertos, y los términos cerrado y abierto están en función al flujo termodinámico o al flujo de proceso, que es el fluido sobre el cual se experimenta o se ejerce toda esa transformación energética o procesos dentro del sistema, tanto para definir ese sistema cerrado y sistema abierto, ¿no? Entonces, los sistemas abiertos referidos también, lógicamente, al flujo, ¿sí? Por eso se los consideraba también de esa forma, ¿ya? Eso, ¿no? Sistemas abiertos, perdón, sistemas cerrados, sistemas abiertos, y teníamos el tema en los sistemas abiertos de flujo, ¿no? De flujo
constantes, flujos intermitentes. Entonces, esas son las características que se presentan, y entender de que esas características expuestas, pues bueno, son también idealizaciones o condiciones que se asumen para considerarlo de esa forma, ¿ya? Entonces, creo que vamos a quedar en ese punto, ¿ya? Yo el día de mañana les subiré la presentación. Por favor, les pido, sé que hemos ido de una forma acelerada, ¿no? Y mucha teoría, pocas ecuaciones en esta presentación. Las ecuaciones las intentaremos ver en la práctica, ¿ya? Pero lo que me gustaría es que ustedes puedan extender, ¿no? Que en sus apuntes puedan extender un poco los conceptos y desarrollarlo, ¿no? De una forma más analítica, donde tengan las ecuaciones para los diferentes puntos, ¿ya? O sea, sé que hemos hecho algo muy general, ¿no? Le hemos hablado de forma general, pero creo que puntos importantes, ¿ya? Por favor, desarrollen esos puntos, y ya en la práctica también bueno, le iremos mencionando las relaciones de los ejercicios prácticos que hagamos con todos estos puntos teóricos que hemos visto, ¿ya? Entonces vendremos a complementar esto, que es la teoría, con la parte práctica que veremos el día sábado, ¿ya? Entonces, mañana subimos el material, por favor, y comiencen a desarrollarlo, ¿ya? No se queden simplemente con lo que hemos marcado, porque sí entiendo que hay muchas cosas en términos de ecuaciones que no se han considerado, que la deberían desarrollar, ¿ya? Entonces, eso les pido por favor, y de mi parte quedaríamos en ese punto, ¿ya? Y nos veríamos la siguiente clase. Bueno, aquí me faltaban dos diapositivas, ¿no? Que hacen referencia a las características de estos flujos intermitentes, que están relacionadas a lo que ya le habíamos mencionado un poco, ¿no? De que las propiedades de las sustancias que entran a la máquina son, bueno, en este caso uniforme, y se pueden medir en una frontera en cuanto sean constantes, ¿no? Entonces, esta delimitación que hablamos de fronteras son las fronteras que existen a la entrada y salida de mi sistema, ¿no? Entonces, aquí habla del tema de poder medir el tema de los flujos de entrada y salida, ¿no? En términos de, bueno, condiciones de temperatura en cada punto de la máquina varía periódicamente y es la misma todo el tiempo, ¿no? En términos de temperatura ya hablábamos en condiciones de temperatura de flujo de entrada y salida, en el ejemplo, ¿no? Del motor de combustión, o sea, tenemos la admisión y la descarga, sí, y hace referencia a esa temperatura, ¿no? A la temperatura de condición de entrada del aire y la temperatura de los gases de escape a la salida. Entonces, aquí aparece, ¿no? Ese delta o variación en términos de gradientes de temperatura o condiciones de temperatura de entrada-salida, ¿no? Pero que esta, como habíamos mencionado, o sea, se repite, ¿no? O sea, va a ser siempre en términos de entrada a una temperatura y de salida a otra temperatura, ¿sí? O sea, es algo que se repite en el tiempo eso. Bueno, en términos de calor y trabajo, también existe esa equivalencia, la cual vendrían a ser iguales y que se repiten a lo largo del ciclo, ¿sí? Eso también, o sea, aplicable a sistemas abiertos de flujo intermitente. Y finalmente, ahí el último puntito, vemos de que el sistema de estado no es constante, son
de varias formas, cada una de las cuales se caracteriza por acumulación o disminución de masa o de energía, ¿ya? Entonces, también este iba un poco a la característica, o es un punto que sustenta también esas características de que mis condiciones, ¿no?, de ingreso y salida en términos de calidad de masa o condición de masa, o sea, también no eran las mismas en ese sentido, ¿no?, de las características de mi masa de entrada y la masa de salida, ¿no? En términos de composición vemos, ¿no? O sea, aquí ya hace esa consideración de que ingresamos con aire, pero a la salida tenemos otro tipo de fluido, ¿no? En este caso ya sería en términos de gases de combustión, ¿no? Entonces, esos estados no son en este tipo de sistemas de flujo intermitente una constante, ¿no? Entonces, se asumen esas ciertas condiciones y es otro punto que vendría a caracterizar este tipo de sistema, ¿ya? Entonces, ya con eso terminaríamos esta unidad, ¿ya? Y nos veríamos el siguiente sábado para ver la práctica. También verán práctica en la mañana con el ayudante y tentativamente, como les repito, 99% de que el examen sea de este sábado que viene al siguiente, ¿ya? Entonces vayan preparando sus carpetas, sus trabajos. Sé que ya lo han ido presentando, es simplemente ordenarlo un poco, pero ya teniendo todo listo y estudiando, lógicamente, no tanto los ejercicios que han visto con mi persona, con el ayudante, no necesariamente en el examen ingresarán los mismos ejercicios. En términos de conceptos, podríamos adoptar conceptos iguales, pero no presentamos los mismos ejercicios en el examen. Ya entonces vayan analizando desde el punto de vista conceptual todos los puntos que hacen a la unidad y preparando lógicamente su apunte, ya, perdón, sus carpetas, ya. Entonces, de mi parte quedamos ahí. Les envío un saludo a todos y nos vemos el día sábado, Dios mediante, ¿ya? Ingeniero, una Ingeniero, consulta. gracias. Sí. ¿Las carpetas tienen que estar hasta el tema que avanzamos hoy día? Sí, por eso yo hasta mañana ya les voy a pasar la presentación de esta unidad, ya para que ustedes vayan trabajando. De todas maneras, tienen tiempo para el tema de la presentación de la carpeta, ¿no? Estamos hablando de que si el examen es de este sábado al siguiente, la carpeta la tendrían que presentar de este sábado el jueves siguiente al sábado. Ya entre jueves y viernes, eso ya lo vamos a definir, pero tienen todavía, o sea, toda esta semana, una semana y media para trabajar en la carpeta. ¿Ya? Está bien, muchísimas gracias. Inge, el No, tema 3 Ok, ya lo ingeniero, subió. gracias. Disculpe que lo no. sí, ya lo he subido, está en el Classroom con los ejercicios que vimos. Lo único que me quedaría pendiente de subirle es la unidad 4, ¿no? Que estamos terminando hoy. Ya, Inge, muchas gracias. Buenas Ya, noches. exactamente, o sea, va la parte teórica y, bueno, digámoslo así, teórica, donde está toda la parte de los conceptos y las presentaciones que damos, y la parte práctica, ¿no? Entonces, ustedes en su carpeta, pues pueden poner una hojita de división de esa forma, ¿no? O sea, toda la parte teórica y poner una hoja de división para la parte práctica, donde estén todos los ejercicios. Ya, no, un saludo a todos entonces y nos vemos el próximo día sábado. Ya, tengan una excelente semana, nos vemos el sábado.